cualquier internet nadie sabe quién está al otro lado. Qué rara la semana que tú no conoces a alguien de tu alrededor que no ha sido estafado. Y son todo estafas digitales. Las estafas amorosas son formas de financiación de grupos criminales. Los estafadores siempre nos introducen la urgencia en nuestras actuaciones o el miedo. Hoy traemos al fiscal delegado de Criminalidad Informática. Francisco, bienvenido. Nos tenemos que autoproteger. Si tú no te proteges, lo más probable es que el Estado no te proteja. Tú puedes vender una identidad falsa, por ejemplo, y la identidad es un pack completo. Y por 2.000 euros estás comprando ese pack de servicio. Una identidad falsa, una cuenta corriente y una actividad de banca. ¿Se gana dinero en la ciberseguridad? Mucho, cada vez más. Todo lo que es gratis y supone jugar con mi aspecto físico, huye de ello. Porque están jugando con tu biometría, están adquiriendo datos de tu biometría. Con la informática hemos ido creciendo. El ciudadano casi tiene más poder si se organiza que el Estado. ¿Se financia el terrorismo con ese dinero? Sí. Vivimos en un mundo en el que cada vez es más indispensable la tecnología y mucho más ahora con la irrupción de la inteligencia artificial. Eso evidentemente conlleva también una serie de daños colaterales, la ciberdelincuencia está en aumento, ciberataques, y por eso hoy traemos al fiscal delegado de Criminalidad Informática. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Francisco, para que la audiencia te conozca, ¿a qué te dedicas y por qué elegiste ese camino profesional? Soy fiscal desde el año 90, me dedico a esto porque estaba estudiándolo desde mucho antes, desde el año 86 o así, y empecé a trabajar en estos temas ya a partir de 1995. En 2011 constituimos una red de fiscales de criminalidad informática y hoy día somos unos 120 o 130 por toda España. Cada provincia, cada ciudad tiene como mínimo 1 o 2 fiscales de criminalidad informática altamente especializados. Francisco, a ver, normalmente la gente o las personas que se sientan en esta mesa suelen ser divulgadores, gente que hace un uso no excesivo, sino trabaja con las redes sociales para divulgar su mensaje, pero no es tu caso. Entonces, hoy más que nunca te quiero preguntar que cuál es tu propósito en la vida, es decir, cuál es tu fundamento de hacer lo que haces. Desde el punto de vista profesional, sí quiero ayudar a la gente, soy un servidor público como funcionario, a que se proteja mejor, a que conozca sus derechos y a que reflexione un poco antes de hacer uso de los dispositivos informáticos, y con eso ganará libertad, sobre todo libertad de acción, que es una cosa que yo creo que hablaremos en el curso de esta conversación. Y bueno, desde el punto de vista personal lo que quiero es divertirme con lo que hago, disfrutar con mi trabajo es muy creativo y esto es una faceta absolutamente creativa dentro de la profesión y del trabajo de justicia. Y bueno, en el plano personal no puedo otra cosa sino querer disfrutar la vida, querer ver a mis hijos avanzar, ayudarles y compartir con ellos sus experiencias profesionales. Y Francisco, ya estamos casi en 2025, ¿en qué punto realmente estamos en ciberseguridad y en privacidad? Bueno, a nivel mundial creo que se está bastante bien, aunque nunca es suficiente. Y a nivel individual, a nivel ciudadano, hay mucho que avanzar. Somos muy inconscientes usando los sistemas informáticos. Entre otras cosas porque no entendemos que, por ejemplo, un ordenador es el más potente sistema informático que tenemos y no le hacemos mucho caso. Sería el equivalente a circular en el coche sin ponernos el cinturón de seguridad. Eso es lo que hacemos continuamente con el teléfono móvil. Entonces, nuestro nivel de ciberseguridad sigue siendo corto, sigue siendo muy escaso, no se tienen en cuenta las condiciones de seguridad ni las características de seguridad de los productos que compramos y bueno, eso es lo que origina que estemos cayendo en tantos delitos como estamos viendo. Francisco, pero una pregunta, cuando tú comenzaste me has dicho del año 90, sí. Entiendo que en aquello inicio... Yo soy un Amstrad CPC 128 de los que se cargaban con cinta y bueno, se pasaba. O Spectrum 128K, ¿no? Exactamente. Sí, pero ¿qué te motivó? Porque, o sea, entiendo que en aquel momento no habría un alto grado de ciberdelincuentes. Rubén, lo que me inspiró fue la ciencia ficción. Yo he sido siempre y soy un lector de ciencia ficción. Y es la ciencia ficción lo que ha hecho que yo me dedique a lo que ahora me dedico. Parece mentira, pero bueno, la ciencia ficción me llevó a interesarme lógicamente por el espacio, la astronomía, pero lamentablemente soy de letras, se me dan muy mal las matemáticas y mira por dónde con el curso de los años encontré la conjunción perfecta, que era dedicarme a la informática. Porque ahí podías ser tecnólogo sin necesidad de ser científico o experto en matemáticas. ¿Y cuál es la evolución que has visto en los últimos 5 años? A ver, digo los últimos 5 años por hablar de una fecha concreta, pero la evolución que hemos sufrido en este campo, ¿cuál ha sido?
¿A nivel de uso personal te refieres? Sí, porque en empresas podemos entrar si quieres más en detalle, pero creo que a nuestro oyente medio, ¿no?, le puede interesar más a nivel personal. Hombre, sobre todo también saber la ciberdelincuencia, o sea, cómo ha evolucionado en los últimos 5 años. Y las empresas están muy afectadas, dicho sea de paso. Sí, los niveles de seguridad están bastante comprometidos. Y estoy hablando, por ejemplo, de empresas de Granada. O sea, tenemos muchísimos ataques contra empresas de Granada, lo cual nos preocupa muchísimo, como fuerzas y cuerpos de seguridad y representantes de justicia. Desde el punto de vista personal, lo que tenemos es una eclosión de las redes sociales, lo usamos para todo. Hacemos un almacenamiento en la nube de casi toda nuestra información. Hemos sustituido la posesión de soportes digitales por el streaming y eso puede tener un peligro muy serio, y es que, bueno, eso tiene una cadena de decisiones que se concentraría o se resumiría en uno de los famosos propósitos de la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Eso lo que quiere decir es que tú no vas a ser propietario de nada, no vas a poder tocar nada, vas a tener acceso a múltiples cosas. Imaginas, por ejemplo, las cadenas, las plataformas de películas. Tú ya no tienes una videoteca en tu casa, pero si tú dejas de pagar Netflix, acabas de tener películas. Sin embargo, tú sigues teniendo tu DVD en tu casa. Bueno, eso se pierde porque hemos sustituido esa cosificación, ese tener los objetos, por servicios. No nos hemos dado cuenta, nos han dado un cambiazo. Hemos cambiado, en el Código Civil diríamos que hemos cambiado del libro del Código Civil, de los derechos reales, que son los que regulan nuestra propiedad y nuestra posesión sobre las cosas, hemos pasado al libro de los arrendamientos y de los contratos. Ahora lo que tenemos son arrendamientos de servicios. Yo tengo un arrendamiento de servicios con Netflix, con los ebooks de Kindle, y en cuanto yo deje de pagar, dejo de tener esos objetos. Eso es un cambio trascendental y la gente, yo creo que no es muy consciente todavía de ello. Y por último, tenemos la incipiente nacimiento y desarrollo de las inteligencias artificiales desde que los de OpenAI nos las regalaron en diciembre de 2021. Nos las lanzaron para que lo probáramos. Perdona, regalaron, ¿no? Nos las regalaron con comillas, efectivamente. Nos las regalaron porque ellos necesitaban saber si efectivamente lo que las inteligencias desarrollaban no solamente es que fuera coherente desde el punto de vista gramatical, sino que tuviera un sentido. Las inteligencias no saben de lo que están hablando. Combinan perfectamente las palabras, pero no saben lo que están regulando. O sea, yo les puedo preguntar y les hago consultas jurídicas todos los días y la inteligencia artificial no va a saber derecho por eso. Va a saber cómo combinar mejor esos términos. Pero el significado se lo damos los humanos. Por eso lo vamos validando. Y para eso nos lanzaron las inteligencias artificiales, nos las regalaron. Pero, Francisco, a lo largo de los años, digamos, podrías decirme, oye, aquí noté un incremento increíble. Porque yo, para mí, ¿vale? Tengo un punto que es 2007, en el momento en el que el smartphone nace como tal, y creo que ahí es donde toda la sociedad empezó a hacer uso de la tecnología de una forma más común. Hay varios hitos en la historia de Internet. El 12 de agosto de 1981 es el primer hito importante, que parezca mentira, y es cuando IBM nos pone en el mercado el IBM PC 5120. Eso supone que lo que hasta entonces solo podía tener una gran empresa o los gobiernos se pone a disposición de un ciudadano que por entonces tuviera 300.000 pesetas. Eso supone poner una capacidad de procesamiento de información que ahora mismo se ha convertido en verdadero poder. O sea, hoy tú no necesitas la fuerza para dominar a alguien, necesitas la información. Eso es procesamiento, capacidad de procesamiento. Un ordenador te proporciona esa nueva fuerza, esa nueva potencia, con lo cual tú puedes dominar a una persona o incluso a un país. Bien, pues ese es el primer hito donde se puso esa nueva potencia, esa nueva fórmula de fuerza a disposición de todos los ciudadanos. El siguiente fue el que tú bien dices, efectivamente, en agosto de 2017, la presentación por parte de Steve Jobs del iPhone, que no era el primer 2007. teléfono. 2007, perdón. El primer iPhone, el iPhone 3GS, el 3G, efectivamente, del que solo funcionaba la primera pantalla y se acabó la historia. No funcionaba completamente, era una demo. Pero era genial, además el vídeo es una maravilla desde el punto de vista de marketing, ¿no? Va demostrando esto, vamos a dar el mejor iPhone, o sea, el mejor teléfono, y el mejor navegador y el mejor dispositivo de música. Sí. Es fascinante. El siguiente fue, antes de ese, y es mucho más trascendental, fue 2001. Entre 1999 y 2000 surgen las redes sociales y surgen los motores de búsqueda, surge Google. Y ese es el momento, digamos, constituyente de Internet, de la Internet que hoy conocemos.
es la que establece el modelo de negocio de Internet. A partir de ese momento se sabe hacia dónde va a ir Internet. Internet cuando ¿Te refieres al negocio de los datos? Al negocio de los datos. El negocio de los datos surge en 1999, por una parte con la creación de los motores de búsqueda, Google fundamentalmente, y Mark Zuckerberg idea a Facebook, aunque existía antes Windows Messenger, pero Microsoft en un principio no entendió Internet, la verdad, la entidad de Internet. Zuckerberg sí lo atisba y crea algo que todavía no sabe desarrollar muy bien y que poco a poco va a poner en funcionamiento. Y en 2001 lo que sucede es que se produce la conjunción fundamental. Ese nuevo modelo incipiente de datos se cruza con las necesidades de seguridad nacional por los atentados del 11 de septiembre. Ahí se dan cuenta de que ese nuevo modelo y esa nueva industria de plataformas digitales y los gobiernos tienen una entente. Necesitan datos para controlarnos, para vigilarnos, para encontrar a un enemigo asimétrico que se esconde entre nosotros. Estamos muy controlados, Francisco. Estamos totalmente controlados. Pero si no hubiera ese control, no podrías hacer frente a una amenaza inminente. La cuestión es qué límites le pones al control. Esa es una guerra que mantenemos continuamente en los tribunales. Hay un tribunal que lo está dando esa batalla, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde nos están dictando sentencias que nos van limitando las facultades de utilización de herramientas de información. Y a pesar de que como usuario, digamos, de esas herramientas, ¿no? como autoridad del Estado, necesitaría más herramientas de investigación, también entiendo lo que pretende el Estado. Y es que el Estado efectivamente sea fuerte, pueda tener capacidades de investigación, pero que no sea a costa de controlar totalmente a los ciudadanos. Porque cuanto más información tengan los poderes o las empresas, más te conocen. Y si te conocen, pueden decidir lo que vas a hacer. Y se pueden perpetuar, es decir, al final el que gobierna puede controlar al que tiene aspiración de gobernar. Por supuesto, simplemente basta que, y lo estamos viendo, que establezca el relato adecuado para que yo justifique mi situación y mantenga este statu quo. Por ejemplo, hay una evolución en las herramientas de investigación que nacen de la época de la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias de la droga. En ese momento, bueno, las herramientas de investigación normales, la investigación policial tradicional, tenían unos poderes limitados, era una inteligencia personal lo que se usaba, ¿no? Era la intuición de cada policía y bueno, las únicas herramientas que se conocían más o menos eran las entradas y registros, las detenciones y los interrogatorios. A partir de los años 70, ese auge del crimen organizado y de la droga hace que el Estado tenga que dotarse de más poderes de investigación. El convenio de Palermo, que es un convenio específico de lucha contra el narcotráfico, establece nuevas herramientas, por ejemplo, equipos conjuntos de investigación, agentes encubiertos. Es decir, la policía podía no determinar, no identificarse como tal. Escuchas telefónicas. La guerra contra el terrorismo dio lugar, por ejemplo, a que se introdujera la inteligencia, las herramientas de inteligencia dentro de la actividad policial. Ya no era la intuición del funcionario de policía, el perro viejo, el sabueso, el que encontraba una persona. Era un cruce de datos que se producía. Era una copia de información que se cruzaba. Después la lucha contra el terrorismo en 2001 nos dieron unas herramientas potentísimas de control de datos, de tráfico de las comunicaciones, de acceso a bancos de datos y de generación de inteligencia a base de unir todas las herramientas. Y eso se ha demostrado en el último episodio que conocemos en la guerra de Ucrania, donde las grandes plataformas han empezado a trabajar mano a mano con los estados y a realizar guerra. Porque todo el apoyo logístico de comunicaciones, de inteligencia, se lo está proporcionando precisamente las grandes plataformas. De hecho, mucha de la inteligencia que se usa es de fuentes abiertas, es decir, simplemente con rastrear las redes. X, TikTok, Facebook, Telegram, todos los grupos. Eso genera una inteligencia que es puesta a disposición de los gobiernos. Y son las que dirigen, por ejemplo, de pronto un ataque con cazabombarderos sobre un determinado puente porque está el enemigo. Es más, se le dice al enemigo lo que se le va a hacer. Eso es un paso muy interesante. Es decir, el relato se emplea aquí. Y el relato que siempre había sido, o sea, el tener inteligencia, saber lo que va a hacer el enemigo, siempre había sido una cuestión de espionaje, de saberlo, guardarte la carta para tomar una decisión. El storytelling ha llegado a la guerra. Y ahora mismo Estados Unidos lo ha hecho y las fuerzas de la OTAN encubiertamente. Se le dice a Rusia, te voy a atacar aquí. Porque tienes esta columna de blindados, ¿ves? Plaf, y lo haces.
porque se usa un storytelling como parte de operaciones de información, como operaciones psicológicas que se llamaban en inteligencia militar, para disuadir al enemigo, para demostrarle que te tiene absolutamente controlado. Ese es el poder de la información. Cuanta más información tienes, puedes controlar al enemigo porque le estás mandando el mensaje de que no te puedes ocultar. No pienses, porque te lo voy a leer, porque ya sé lo que vas a pensar. Ese es el gran peligro del uso de la información. Vale, pero podemos decir que actualmente estamos, o en los últimos años, estamos en un crecimiento exponencial, ¿no?, de la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a dispositivos informáticos que te permiten realizar esas actividades. Antes, para atracarte se necesitaba bueno, un grado de maldad o de falta de empatía y bueno, no tener escrúpulos morales y poder aguantar la resistencia que te dicen una persona. Hoy día no la ves, le puedes atacar a su cuenta bancaria y no sabes ni quién es. Y no sabes ni quién es. No necesitas romper ni tener esa, digamos, base moral para poder realizar un ataque. Cualquiera de nosotros es un delincuente. De hecho, cualquiera de nosotros somos delincuentes en nuestros campos. ¿Crees que los ciberdelincuentes tienen más potenciales personas a las que atacar? Por supuesto. Somos muy confiables. Kevin Mitnick, el mayor de los hackers de la historia norteamericana, conocido como Shadow Knight, hay un libro de un ingeniero japonés, Take It Down, se llama el libro, de cómo le atacó y se pasó 5 años persiguiéndolo. Hasta que dio con él, obtuvo las pruebas, se las puso al FBI y el señor Mitnick se fue a prisión durante 10 o 12 años. Hombre, yo creo que le hizo un negocio porque ahora está viviendo las conferencias que da el señor Mitnick. Pero bueno, en su libro, Kevin Mitnick lo que dice es que se cometen los delitos informáticos porque la gente está orientada y está capacitada para confiar. Lo primero que hace es confiar. Y por lo tanto, cualquier cosa que le des que resulte coherente, te lo va a aceptar. Sí, sí es verdad que confiamos, ¿eh? Poner algo... Nuestra tendencia es confiar. Y como alguien te diga, te lo reservo, venga. Hay un refrán, nadie da duro a 4 pesetas, ¿no? Claro. O sea, nadie da nada gratis. Bueno, pero es que los malos, que son unos psicólogos fascinantes, usan nuestra codicia, usan nuestra pereza y usan nuestra ignorancia y esa confiabilidad. Entonces, es la conjunción de esos elementos es perfecto para ellos. Los pecados capitales. Más o menos. O sea, yo, por ejemplo, me da pena, porque lo comprendo y lo entiendo desde dentro, ¿no? Cuando se habla de la estafa Brad Pitt, ¿no? Y además nos pilla cerca porque es una ciudadana de Granada, ¿no? Bueno, el comentario siempre es jocoso, de ¿quién va a creer que estás hablando con Brad Pitt? Bueno, eso fue la primera pregunta que yo le hice a mi equipo de investigación cuando me lo comunicaron. Porque investigaste tú el caso, ¿no? Es mío. Es un caso cuya investigación, pues sí, tengo yo asumida, lógicamente desde el punto de fiscalía, ¿no? Es una juez de instrucción la que lo lleva, pero en fin, estoy en ello. Lo primero que yo le dije a los miembros de la Guardia Civil es: estáis de cachondeo. Que no, que es cierto, que de verdad que es que la víctima es muy vulnerable, y efectivamente es vulnerable, porque a través de las redes sociales te monitorean, te encuentran cuál es tu tono emocional y te entran en el momento adecuado con lo que tú necesitas. Yo eso lo he visto haciendo una exploración, un caso de pornografía infantil. Una tarde que estaba de guardia y dije, bueno, voy a dedicarme a ver esto, porque me apareció una cosa muy rara, que era una mujer distribuyendo pornografía infantil, y eso no me entraba en el perfil. Entonces me puse a analizar el informe de volcado de su teléfono. Eran 5.000 páginas de PDF, pero bueno. Y bueno, viendo todo lo que tenían en el teléfono, sus búsquedas, las búsquedas en Google, los contactos, los chats, me di cuenta de que era una persona, bueno, que había caído en un momento de debilidad, se había separado de una pareja y, bueno, estaba buscando más o menos pareja, conoció a una persona, bueno, latinoamericana, la encandiló y en ese momento, pues, estaba un poco a ciegas. Y cuando la deja, de pronto entra en shock, y cuando entra en shock resulta que consume pornografía. Entonces la busca. Y es lo que se le encuentra de pronto en un rastreo de pornografía. Pero era en momentos en que efectivamente tú lo ibas viendo su evolución, qué es lo que estaba pasando con su historia emocional, como se le iba contando a sus amigas de gimnasio, etcétera, tal y cual, como de pronto la relación se rompe, entra en crisis, y cuando entra en crisis busca pornografía. Y ahí es cuando entra la policía, la rastrea y la encuentra. Pero, Francisco, 2 cosas. Una, volcado del teléfono. O sea,
está absolutamente todo en esos volcados. Sí, con las herramientas forenses que se usan. Aunque lo haya borrado. Sí, aunque lo haya borrado. O sea... A ver, Rubén. Pregunto, ¿qué es la segunda? ¿Han evolucionado al mismo tiempo los métodos de control y vigilancia que la capacidad de delinquir? Sí, esto es una carrera de armamentos. O sea, cuando tú estableces un nivel de protección, los hackers te lo rompen y tú lo fortaleces. Y esto es una cadena sin fin, evidentemente. Claro que hay herramientas para realizar volcados de información. Coges el teléfono y lo lees bit a bit, es decir, 0 y 1, 0 y 1, todos los miles de millones de 0 y 1 que tengamos. ¿Se puede borrar información? Sí, se puede borrar información técnicamente. ¿Se puede recuperar? Depende de la tecnología que hayas usado. Os acordaréis del famoso caso de Bárcenas, ¿no? Cuando sí, los discos duros y los imanes. Es que es muy malo, es que ha hecho un borrado, ha borrado 33 veces el disco duro. Y dice, vamos, hijo mío, se trata de un MacBook Pro. El sistema de defensa que tienen los Mac precisamente es que sus barridos son de 33 pasadas. Es decir, sobreescriben el disco duro 33 veces para que no haya manera tecnológica de superarlo. Y es cierto. Lo que generalmente se hace cuando se borra, a ver, un borrado, para que nos entendamos que es lo mismo que el derecho al olvido, y si queréis ya tratamos el derecho al olvido en otro momento, supone que, imaginaos que nuestro nombre aparece en la enciclopedia Larousse, ¿no? 12 tomos de enciclopedia Larousse, y en varias páginas se nos menciona. Bien, y hay un índice onomástico donde dice, pues Jesús aparece en la página 1124 o en el tomo 7, Rubén aparece en el tomo 5, página tal. Bueno, un borrado lo que hace es retirarnos del índice. Pero si tú tienes la santa paciencia de leerte los 11 tomos, los 15 tomos de la Larousse, tú encuentras a Rubén, encuentras a Jesús. O sea que lo que hace el borrado es borrarte del índice, pero la información está. Un borrado profundo sí que te busca y te borra, efectivamente. En términos informáticos le llaman un wipeado, un wipe. Un to wipe es un barrido total. Eso ya supone sobreescribir ceros y unos. Lo que hace un borrado normal es simplemente que de tu índice, una tabla especial digamos, un índice que lleva el propio ordenador de dónde está escrita la información en el disco duro, te borra. Pero la información sigue, salvo que se haya sobreescrito. Una cuestión para todo el mundo. Yo tengo un teléfono, lo formateo y lo vendo. Sí. ¿Se podría seguir sacando datos de ese teléfono que yo he vendido? Depende del nivel, Rubén. Depende de lo que te quieras gastar. Es decir, de formateo rollo, borrar ajustes de fábrica. Vale, sí. En un nivel normal de ciberseguridad te sería suficiente. Salvo que dieras ya con un ingeniero informático ya un poco más experto en forensic, que es el análisis forense, te bastaría. A lo mejor si se lo proporciona a una unidad de inteligencia o ya a organismos públicos, la cosa ya cambiaría. Lo mismo podrían recuperar información. Vale. ¿Y cómo es el delincuente digital o informático actualmente? ¿Qué perfil tiene? Hay varios perfiles, Jesús. O sea, tenemos desde lo que se llama el script kiddie. El script kiddie es el que ha aprendido con un tutorial más o menos a hacer 3 o 4 truquitos y te lo hace. Generalmente lo que te hace es estafa social, o sea, es que tienes muchas cosas que estás viendo por aquí, ¿no? En grupitos que tenemos en ciudades, en pueblos como Alendín, como Churriana. Yo he tenido gente así, un grupito que de pronto te hace una estafa, tiene un esquema de estafa y lo repiten 1 y 100 veces. Eso es lo bueno, que es que hay mucha gente muy confiable y esto es muy fácil de hacer. Te vende en cualquier página, en Wallapop o donde sea, el método. O sea, el objeto recibe el dinero va a una cuenta que no es tuya, sino que es de una persona a la que le has dado 50 eurillos para que o bien se la abra o bien que te dé los datos de contraseña y eso usuario. Es una mula, ¿no? ¿No le llaman así? Eso puede ser una mula, efectivamente. Y ya está, y comete el delito. Entonces, no se requiere mucha ciencia. Otra cosa ya es que te encuentres a una persona que te haga, por ejemplo, un man in the middle, que afecta a las empresas. Es decir, en la comunicación comercial entre el proveedor y el cliente, de pronto se introducen en tus comunicaciones, en el correo electrónico. Conozco varios casos. Y aquí hay bastantes, lamentablemente, y todos son de más de 100.000 euros. Ese es el problema de fraude. Entran y te sustituyen a uno de ellos, y te sustituyen en una factura en PDF, te lo editan y te ponen abajo en el número de cuenta, te cambian el número de cuenta y de pronto tienes un correo el último día de, oye, el ingreso házmelo en esta cuenta. No, yo lo iba a ver inmediato.
Es decir, una comunicación inmediata de yo te mando una factura y tú, o sea, yo te mando un contrato, con un acuerdo, con un número de cuenta donde hay que hacer un ingreso y a ti te llega ya con el número de cuenta modificado. Me hace el ingreso, adiós dinero. O sea, ¿te interceptan el correo electrónico? Yo Te conozco intercepta el correo. Varios casos. Yo conozco Te también. intercepta el correo. Y eso se puede evitar con una cosa tan simple como tener un código de verificación de un cambio de última hora. Es decir, tú tienes pactado con tu proveedor o con tu cliente que si hay un cambio en las condiciones de pago, y el fundamental en la cuenta de correo, se realiza una verificación personal. Llamas al número personal, que no está en ningún sitio, y verifica, oye fulano, tú me has cambiado el número de cuenta. Tuvimos una operación así hace un par de meses, es decir, yo no te he cambiado nada. Paro. Porque como no le des al botón de parar la transferencia, los bancos empiezan a funcionar y te dicen, usted Y a partir de ordena la ahí, ¿qué transferencia. hacéis? ¿Qué hacéis para llegar al delincuente? ¿Cómo dais con él? Bueno, Que se pueda contar. usamos una tecnología muy clásica como denominada follow the money, sigue el dinero. Puede haber mucha intervención informática, lógicamente, si hay esos hackeos para ver de dónde provienen esos ataques informáticos, se analizan los registros del ordenador de la empresa atacada o del usuario atacado y se empieza a rastrear de dónde vienen esas comunicaciones. Requieren, lógicamente, muchas autorizaciones judiciales porque hay que pedirle esa información a los operadores de comunicaciones que han facilitado ese acceso. Y generalmente operaciones de cooperación internacional entre autoridades policiales y judiciales. Sí, pues el dinero suele ir fuera de España. Suele ir muy rápido fuera de España. Entonces, tenemos algunas posibilidades de bloqueo dentro del espacio europeo. Podemos funcionar razonablemente. Hoy día le damos mucha importancia a los bloqueos de cuentas precisamente por eso. Y bueno, en Granada, por ejemplo, me precio de que Guardia Civil y Policía Nacional consiga bastantes bloqueos en estos casos, siempre que se actúe cuanto antes. Francisco, a nivel, o sea, dato por saber, ¿cuáles son los principales ciberdelitos? O sea, los principales, los que ven más a diario. Fraudes informáticos. Y de los fraudes informáticos, quizás las estafas por ingeniería social. O sea, nosotros distinguimos entre estafa y fraude. La estafa es cuando una persona engaña a otra persona. Me da igual que lo haga de viva voz o con un correo electrónico o como sea. Es una persona contra otra persona. Un fraude informático es que yo utilizo un dispositivo informático para entrar en tu dispositivo informático. Ya hay un ataque a tu ciberseguridad. Me he hecho con tus cuentas de correo, con tus cuentas de acceso o he encontrado una vulnerabilidad de tu sistema y entro. Y yo actúo sobre tu sistema. Tú no participas, tú no intervienes para nada. Esa es la diferencia entre el fraude y la estafa. En la estafa, la víctima participa en esa entrega del dinero. En el fraude informático no participa, salvo un caso. Y lo consideramos así, forzando un poco la máquina legal, que es el tema de los Bizum. En los Bizum nos encontramos un híbrido entre la estafa y el fraude informático. Y es el Bizum inverso. Cuando tú lo que haces es autorizar el envío no lo haces tú, sino que autorizas que otro que te está pidiendo una cantidad la reciba. Y lo que tú tienes que introducir es un código de verificación. Bueno, pues esa introducción del código de verificación generalmente se incluye en un esquema de estafa, lo que denominamos un scam, un esquema de estafa, que es que tú recibes una llamada, empiezan a hablarte, a darte instrucciones, a lo mejor vas a hacer una inversión en no sé qué, va usted a recibir un código, no se preocupe, proporcióname el código. Y con esto lo hacemos. Y realmente lo que te están haciendo es que te han solicitado un Bizum y tú estás firmando electrónicamente, estás introduciendo tus códigos en ese procesamiento de información. Bueno, por la complejidad que tiene para entender el proceso de los Bizum inversos, nosotros entendemos que esos son fraudes informáticos. Porque entendemos que ese engaño consistente en que tú estás introduciendo un código, pero realmente no sabes para qué, te están diciendo que es para autorizar, yo qué sé, para firmar cualquier cosa y realmente lo que estás haciendo es una operación de transferencia de fondos, nosotros lo consideramos una introducción indebida de datos y eso es un tratamiento de datos, es un fraude informático para nosotros. Pero lo hacemos por proteger a las víctimas. ¿Por qué? Porque todas las estafas con intervención humana, para que puedan ser considerados un delito menos, o sea, un delito ya de cierta importancia y que podamos usar unas herramientas de investigación más potentes, digamos, necesita que supere los 400 euros de perjuicio. Que ese es el tema. Los Bizum no lo suelen tener.
Entonces, la fórmula que hemos encontrado jurídicamente es considerarlo un fraude informático. ¿Crees que la gente tiene miedo de denunciar cuando le engañan por miedo al ridículo? Muchas veces no es solamente el miedo, Rubén, sino también el tostón del Estado de Derecho, que muchas veces te tenemos que llamar. El tostón del Estado de Derecho. El tostón del Estado de Derecho. Sí. El tostón del Estado de Derecho. A ver, la gente tiene una concepción muy paternal del Estado. Piensan que el Estado es como papá que te va a resolver las cosas. Papá Estado. Papá Estado. Y papá Estado te resuelve las cosas por la noche mientras tú duermes y tu papá no duerme porque te lo está resolviendo. Pagando te lo resuelve. Todo, exactamente. Entonces piensan que no se necesita tu actividad, sino que tú ya has denunciado y oye, el Estado ya sabe lo que hace. No, dicen no. En un Estado de Derecho, lo que nos queda de él todavía, tú necesitas que vayas a un juicio y que manifiestes qué es lo que te ha pasado y que des ciertas explicaciones. No es someterte a examen, pero sí es acreditar que, oye, es una persona la que está acusando a otra persona y que un juez considere cuál es la verdadera versión. Entonces, claro, yo entiendo que es muy complicado porque muchas veces se la cita ante el juzgado para que efectivamente ratifique lo que ha dicho ante la policía. Ya llevamos 2 actividades ante el Estado, ante la policía y después ante el juzgado. Después vamos a juicio. Si es un delito leve, por ejemplo, pues el malo, por supuesto, ni aparece o está usando una identidad falsa, nos damos cuenta en juicio, mire usted, lo siento, hoy no podemos celebrar, suspendemos, tiene usted que venir otra vez. Claro, ya a la 4ª vez que tiene que verse con papá Estado, dicen, mire, es que no me merece la pena, que estoy perdiendo días de trabajo y no vengo. Y en estos casos que sabemos... Y eso también lo sabe el malo, por cierto. Y el malo se aprovecha y por eso pitufea las operaciones, las hace inferiores a 400 euros. Es lo que te iba a preguntar. Claro. O sea, estamos en una época que todo va muy rápido. ¿No sería el momento de agilizar este tipo de soluciones legales para que la gente no tenga estos problemas? Rubén, vamos a ver, eso tiene un coste. Si tú te fías de mí y me dejas que yo haga sin llevarte a juicio y de pronto yo te condene con lo que yo tengo, pero no te haya escuchado, perfecto, yo lo resuelvo muy rápido. ¿Tú estás dispuesto a ese sacrificio? ¿A que te condenen sin oírte? ¿O quieres que se te oiga y que tú tengas la oportunidad de dar tu versión? Decide como ciudadano. Sí, pero cuando... Eso al final sería ceder más parcelas al Estado. Exacto. Sí, pero cuando te han engañado, que eres víctima de un engaño... No, eso lo dices tú. Claro. Claro, te entiendo. Es que existen las denuncias falsas también. Vale, comprendido. Vale, y has hablado de cómo el dinero rápidamente fluye y posiblemente termine en el extranjero. ¿Cómo operan esas redes de crimen organizado y cómo introducen ese dinero de las ciberestafas? ¿Cómo vuelve ese dinero a blanquearse y al cauce legal? Pues, Jesús, vamos a ver, aunque parezca mentira, los malos, en primer lugar, hay 3 características que tiene la criminalidad informática desde hace 5 años. Y con eso contesto una pregunta que Rubén me hizo hace unos cuantos minutos ya, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en 5 años? Bueno, pues la criminalidad patrimonial, que es la de los fraudes informáticos y las estafas, pero sobre todo de los fraudes informáticos, se ha internacionalizado, se ha hecho una actividad de crimen organizado y además se ha hecho una actividad industrializada que usa métodos de empresa. ¿Y cuál es el método de empresa que usa? Digamos que el outsourcing, la externalización. Todo está parcelado. Es decir, yo tengo una idea criminal, soy un delincuente. Vale, perfectamente. Yo voy al mercado negro de Internet, la dark web, y empiezo a contratar. Quiero realizar un fraude a los clientes de tal banco, de tal ciudad. Perfecto. Mientras vayas soltando dinero para comprar los elementos, perfecto. Esto es como quieres hacerte tu casa y te vas al Leroy Merlin, a Brico Depot, a todos los centros y vas comprando los objetos que necesitas, los servicios y tú lo vas montando. Entonces tú vas contratando organizaciones criminales que te prestan servicios criminales. Tú, por ejemplo, contratas a unos malos, Lockbit, por ejemplo, que es un programa informático que te secuestra ordenadores. Se introduce en tu sistema por un correo electrónico, por otra vía, por un vídeo que tú te descargas y de pronto te cifra todo el ordenador, te lo hace ilegible. No puedes acceder a él. Bueno, eso generalmente lo hace una de las versiones, un programa se llama Lockbit, y Lockbit no es que sea una organización, hay múltiples personas usando el mismo sistema de troyano. Lo que hace es que lo ponen a tu disposición. Te lo pueden alquilar o pueden ir a proporción de beneficio de lo que obtengas. Un 30% de lo que tú obtengas me lo das. Entonces,
El que ha creado ese virus simplemente cobrará a través de sistemas de criptomonedas, con lo cual se protegerá bastante para poder llegar a él, pero pone a tu disposición ese sistema. Te conviertes en un suscriptor de un ransomware. Esto es lo curioso. Tú te puedes suscribir a Netflix o a una red criminal. Bueno, pues ya existe la posibilidad de suscribirte a una red criminal. Vale, haces eso y dices, bien, vale, entro en un ordenador y ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con eso? Bueno, pues lo que hace es que no solamente te cifra, sino que también te manda un mensajito con un enlace a un monedero digital donde tú tienes que introducir tu rescate en criptomonedas. Eso te lo proporciona otra organización que se encarga de realizar las gestiones con las criptomonedas. Si, por ejemplo, no fuera un ransomware, que es esto, un secuestro de ordenadores donde te pide una cantidad que tú tienes que ingresar en una red y que son varias personas, varios monederos por los que van a ir yendo nuestras criptomonedas, van a ir cambiando de unos a otros, ¿no? Imaginaos que si aquí estamos 5 personas, la cuenta va a llegar a mí, de mí va a ir a ti, parte va a ir de tu compañero, otra de tu compañero va a ir a Rubén, de Rubén va a ir a tu otro compañero y al final va a ir al malo. No hay ni Dios que se entere de dónde ha ido. Yo no he dicho eso. Esto es cuestión de tiempo y de dinero. O sea, con tiempo y dinero podemos llegar a todos sitios. Se puede hacer y se trazan. De hecho, yo tengo una interpretación un poco más perversa del tema de las criptomonedas. Yo creo que el tema de las criptomonedas no es para dar tanto anonimato, sino precisamente para todo lo contrario. Porque con el dinero metálico no sabemos dónde van. Tú sueltas un billete y nadie le toma la numeración al billete y la tiene. Pero con criptomonedas siempre dejas rastros. Tú has abierto una cuenta en un operador, en lo que llamamos un exchange, es decir, una casa de cambio de monedas, has usado una comunicación electrónica para llegar ahí, para conectarte con ese, que te da una operadora. Es rastreable. Es trazable, es cuestión de tiempo y de dinero, de recursos, Rubén, se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, ante una inmensidad de delitos, tú al final eliges a quién defiende, a quién han perdido 300 euros, a quién han perdido 180.000 euros y es una empresa y resulta que quiebra. Pues Francisco, una pregunta y es una opinión personal. Perdona, y todo esto se va montando independientemente. Tú eres el único, y además tú no sabes. Bueno, si eres el único que sabe con quién está contratando, pero los demás solamente están haciendo una parte del delito. Unos te prestan el ransomware, otros te prestan la estructura de los wallets o monederos electrónicos, otros han prestado sus monederos por cualquier cantidad, pero no saben lo que está pasando por ellos y se acabó la historia. Cada uno cobra su comisión, pero nadie sabe de dónde viene el dinero ni en qué están interviniendo. Son elementos, nodos por los cuales va pasando nuestro delito y así es como sale. ¿Se financia el terrorismo con ese dinero? Sí. Sí. Es decir, cualquier persona que, sin saberlo, es probable que esté financiando... No solo el terrorismo, sino grupos criminales. Ahora mismo, por ejemplo, hay una investigación en Granada donde hay una organización criminal, un grupo criminal que se financiaba a base de estafas. Era una de sus líneas de financiación, aparte del tráfico de drogas, aparte de extorsión, aparte de cometer delitos contra las personas, amenazas. Es decir, lo informático era un elemento de financiación. De hecho, las estafas amorosas son formas de financiación de grupos criminales que acaban convirtiéndose en exportaciones legales a países de Centroáfrica. Esos países reciben esas exportaciones coste cero porque se han financiado con el dinero del delito. ¿Cómo es el proceso de legalización? O sea, ¿cómo crees que es el proceso? El proceso es que esos grupos criminales explotan, por ejemplo, un romance, una estafa amorosa, Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el dinero que se obtiene con eso, ¿a dónde va? Pues va a la adquisición de productos legales, de mercancías. Pero no en España. Se compran aquí, se adquieren en España y se exportan al extranjero. Sí, pero como el dinero de una estafa ya puedes meterlo en el circuito legal. Porque una empresa se presta a comprar, no, incluso con facturas. Ahora, lógicamente la empresa que se presta a eso, que va a tener ese ingreso de cash, de dinero, a lo mejor le puede la codicia y se presta a hacer alguna irregularidad. O hacer facturas falsas o no identificar correctamente a las personas que le envían ese dinero. Y ellos, sin embargo, sí realizan un porte a personas y ya encontramos, lógicamente, muchas personas intermedias a través de los cuales... O sea, hay colaboraciones. Hay colaboraciones voluntarias e involuntarias, imprudentes.
Pero ojito, hay que decirle también al ciudadano codicioso que existe una figura que se denomina blanqueo imprudente. Cuando tú ayudas a dificultar la trazabilidad de una cantidad ilícita, te suena raro, pero aún así te resulta rentable, puedes estar incurriendo en un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. Y eso es perseguible. Y de hecho, fue criminalidad informática la que puso de moda. De hecho, la primera sentencia que se dictó en España fue en Granada, en la Audiencia Provincial de Granada. Yo les planteé eso al tribunal, que dificultar la trazabilidad recibiendo dinero por correo electrónico de no se sabe quién, sacándolo, mandándolo a una compañía de giros postales, y yo le enviaba el código a otra persona que no conocía en otro país, era dificultar la trazabilidad. No sabía de dónde venía el dinero, metía mi país de por medio y lo mandaba a un tercer país después. Vale, entonces la respuesta del Estado ante estos casos va por el camino de mayor regulación. Eso no puede... Mayor cooperación, diría yo. ¿Sí? Sí. Sin regulación hay de sobra, Jesús. Lo que necesitamos es cooperación. Y la cooperación se da. En el ámbito europeo se da mucho. Estamos cooperando continuamente. A nivel policial es muy flexible, muy rápido. Y a nivel judicial, en el ámbito europeo, somos ejemplares. No con todos los países de Europa, no todos los países funcionan igual, pero en general funcionan muy bien. De hecho, cuando hay tres países que están implicados en una operación, automáticamente tenemos nuestras unidades especiales de coordinación que nos sientan en una mesa y hablamos de cómo vamos a desarrollar la investigación y cómo vamos a cooperar los unos con los otros. ¿Y eso no lleva a mayor control del ciudadano? Sí. Pero también ten en cuenta una cosa, Jesús, es que tú, desde el 12 de agosto de 1981, que IBM puso un ordenador en tu mesa, tienes mucho más poder. Tú ya no eres un ciudadano que no puede hacer nada frente al Estado. Es que tú te puedes meter en un grupo de Telegram, recibes unos objetivos, resulta que te conviertes en un ciberguerrero patriótico a favor de Rusia o de Ucrania, y te dan unos objetivos que es la web de un organismo oficial o ruso o ucraniano a la que bombardeas. Es decir, te estás convirtiendo en un insurgente en un conflicto internacional. Eso solo es posible porque tú tienes una capacidad de poder, el poder de procesar información, que es lo que te ha empoderado. No me gusta mucho usar este término, pero es así. Entonces, claro, lo que se ha debilitado ha sido el Estado frente a los individuos que ahora tienen poder. Cuando se monta todo esto del Estado de Derecho, es cuando le han cortado la cabeza al rey francés, y están los soldados, que son los únicos que tienen la fuerza, y los sans-culottes, es decir, los parias de Francia. Y entonces se establece un pacto social, un contrato social. El Estado tiene la fuerza, tiene el ejército, tiene las relaciones internacionales y el ciudadano no. ¿Vale? Y yo protejo al ciudadano, me autolimito con el sistema del Estado de Derecho, solo voy a hacer lo que me permite la ley, divido los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y el ciudadano no puede tener armas. En caso de un conflicto, ¿qué pasa? Tiene el Poder Judicial que resuelve los conflictos entre los ciudadanos. Pero toda la fuerza, la posibilidad de establecer castigos, la posibilidad de meter a alguien en prisión, lo tiene el Estado que protege al individuo. Pero es como tener a un niño chico y a un adulto. Con la informática hemos ido creciendo. El ciudadano casi tiene más poder que si se organiza que el Estado. Prueba de ello es lo que está pasando, por ejemplo, y está mal traer el ejemplo de Valencia. Hoy podemos organizar, porque nos podemos coordinar con medios de comunicación, una respuesta que antes solo podía darnos el Estado. ¿Que nos la dará mejor? Sí, porque son más profesionales, pero tenemos la capacidad de autoorganizarnos si queremos y ponernos casi al nivel del Estado. Eso es lo que hace que lógicamente tenga un coste. Claro. Y si resulta que a ti te da por ser malo, ¿qué hago contigo? Necesito más poder. Desde el momento en que tú tienes más capacidad, yo necesito más poder, por si las cosas salen mal. La cuestión es el límite, ¿hasta dónde llego? Sí. Has mencionado la aplicación Telegram. ¿Protege la privacidad o es refugio de criminalidad? Es que, protegía hasta que Francia la puso en el punto de mira y empezó a colaborar, porque se quedaba ya sin espacio donde mandar los servidores. Pero nos están vendiendo todo lo contrario. O sea, nos venden que ley de protección de datos, seguridad, privacidad del dato, eso es lo que te venden. Tenemos dos campañas en televisión. Bueno, Apple lo vende a bombo y platillo, ¿no? Que ofrecen tu seguridad con un candadito, y Google tiene una campaña bestial encima de la mesa con te protegemos, ¿no? Pero no es así.
A ver, por ejemplo, en el caso de Apple, y yo soy usuario de Apple como muchos ciudadanos, Apple te cobra muchísimo más por los monos que son sus cacharros, porque son mucho más lógicos del sistema operativo, y después porque tiene teóricamente un gran blindaje de seguridad. Correcto. Frente al ciudadano. Aquí, en ciberseguridad siempre tenemos que plantearnos dos niveles. ¿Me protege lo suficiente frente a un igual? Vale, entonces con esa ciberseguridad la compro y perfecto. Entonces, por ejemplo, para realizar una transacción bancaria es muy seguro, mucho más seguro que por ejemplo, un Android, porque su sistema de App Store supone un filtro muy potente de las aplicaciones y de los códigos fuentes de esas aplicaciones, es decir, de cómo están escritas. Me escanean que no haya nada raro. En Android, como escribe todo el mundo, me pueden poner cualquier cosa. Es una seguridad entre iguales. Ahora no me hables de la seguridad desigual entre un individuo y el Estado. Ahí no hay nada que hablar. O sea, todos estamos escaneados y estamos monitoreados. Todos tienen una telemetría brutal. Todos están transmitiendo datos continuamente. Yo tengo una protección frente a la persona que me quiere hacer un ataque, por ejemplo, introducirse en mi sistema para hacerme un man in the middle. Vale, porque Apple me proporciona lo que se llama un privacy relay, es decir, codifica mi información, vale, con los servidores de Apple, claro. Pero el problema es que los servidores de Apple están a disposición del gobierno de los Estados Unidos y tienen la obligación de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. Y hay programas de inteligencia, el programa PRISP, por ejemplo, es un programa de inteligencia donde automáticamente toda la información que se produce, que está en servidores de empresas domiciliadas en Estados Unidos, tiene que ser puesta a disposición de la Agencia Nacional. ¿De ahí la guerra de Estados Unidos contra TikTok? No, pero hubo un caso muy famoso, sí. Perdón que os corte, pero hubo un caso muy famoso. Entre eso y que TikTok supone una posibilidad inmensa de dar imágenes, con lo cual se está alimentando los sistemas de inteligencia artificial de China. A coste cero, porque ellos no tienen que cumplir, no cumplen normas de protección de datos. Que si es Meta no pasa nada, pero si es TikTok sí pasa. A ver, o sea, repite eso que acabas de decir, porque creo que lo has dicho de soslayo y no es baladí. ¿El qué? Lo de TikTok y el sistema de inteligencia artificial de China. A ver, TikTok no lo usan los ciudadanos chinos, los niños chinos, no se los dejan ni de casualidad. Pero TikTok es un sistema, primero, que te hace adicto. Mucho. Segundo, creo que desde el minuto 1, ¿no? Desde el minuto 1, porque además es la aceleración del proceso. Si yo digo que es que vamos reduciendo la capacidad de atención, tiene varios efectos desde mi punto de vista. Uno de ellos es que lógicamente engancha a nuestros críos. Es muy adictivo, bueno, se empezó con el tema de los bailes, ahora ya es una plataforma para todo. Pero sus contenidos duran 20 segundos. Y la atención de nuestros hijos se acostumbra a 20 segundos de atención. Y se acabó. Y pasamos a otra cosa. Bueno, hemos pasado de los 256 caracteres que tenía un SMS y un tweet a 20 segundos. Entonces, cada vez, y eso lo puede decir cualquier profesor, la capacidad de atención de un menor es mínima. Porque quiere un salto, está acostumbrado al salto. Es como si acostumbramos a una persona a comer con sal, todos los productos con sal. Bueno, le da una comida sin sal y le va a parecer un asco. Claro, te hemos acostumbrado a un nivel que no es natural, todos los alimentos y todos los productos tienen su propia sal y tú le estás introduciendo sal añadida. TikTok le ha añadido esa aceleración al proceso, con lo cual ha disminuido la atención. Es una forma de intoxicar informacionalmente al enemigo. Segundo, hay una introducción masiva de imágenes, con lo cual tienen una fuente de datos brutal con la cual alimentar, y eso es uno de los grandes problemas de la industria de la inteligencia artificial. ¿De dónde sacó datos sin vulnerar las normas de protección de datos? Bueno, ahí lo tienes. Tú se lo estás dando a una empresa china y la empresa china lo está usando para alimentar su sistema de reconocimiento facial. Hubo un experimento en un documental de la BBC de un reportero que fue a ver los sistemas de reconocimiento facial que se usaban en seguridad. Sabéis que es el país que más cámaras tiene, no sé si son 78 millones de cámaras instaladas o 78, 82 millones de cámaras que se pusieron de manifiesto en la época del COVID. Bueno, pues este chico le dijo allí en la sala de cámaras: ¿y me podíais encontrar cualquier parte de China? Sí, dice, bueno, vamos a hacer el experimento. Y se fue a una ciudad y se fue sin documentos. Tardaron 7 minutos en localizarlo e identificarlo en un aeropuerto, y fue simplemente por reconocimiento facial. Sí, había una aplicación muy famosa, Face App, que era una aplicación que te modificaba la cara, ¿no? Y era gratis.
Eso, Face Up. Esa es la de los rusos. Correcto. Volvemos a lo mismo. O sea, todo lo que sean esos jueguecitos de vamos a jugar, hacer todo lo que es gratis, todo lo que es gratis supone modificar. A ver, todo lo que es gratis y supone jugar con mi aspecto físico, huye de ello. Porque están jugando con tu biometría, están adquiriendo datos de tu biometría. Acordaos, por ejemplo, lo que pasó el año pasado por estas fechas, más o menos, en el Centro Comercial Nevada. 40, no eran 70 eurillos por una foto de tu iris para el lanzamiento de una criptomoneda. Colas de adolescentes cobrando los 70 euros por el iris. Consecuencia de eso, la empresa no se sabe dónde está, me parece que es estadounidense, no se sabe qué va a pasar con ella, pero tiene un catálogo de iris de narices. Bueno, cuando la tecnología llegue a su momento, dentro de 5 años, lo mismo, el delincuente identificado por el iris y nos encontramos falsas identificaciones, falsos positivos. ¿Y de dónde vendrá? ¿Tú te acuerdas cuando fuiste en un noviembre de 2023 al Centro Nevada y vendiste tu iris por 73 euros? Pues aquí lo tienes. Y ahora dime tú que eso es falso, porque eso es tu iris. A mí me preguntó un amigo, digo, ¿tú qué harías? ¿Qué es que te están dando 70 euros? Digo, yo jamás lo haría. Dice, ¿por qué? Digo, porque estás vendiendo tus datos. Es más, no, es que estás dando... A ver, Jesús, no, pero es algo peor, Jesús. Mames, un dato puede proceder de ti, puede ser una emanación de ti, de tu comportamiento. Estamos hablando y esto se está traduciendo en una grabación. Esos son datos, emanan de nosotros. El problema es cuando tú das tu ADN, tu imagen biométrica, con la forma de tu cara, tu iris, es decir, elementos muy, muy determinantes. O sea, es tu identidad. Es que es algo tuyo, de tu propia biología, lo que estás dando. Es tu identidad, tú lo has dicho perfectamente. Es que no todos los datos personales son iguales. Hay datos que son muy identificativos. El iris es único. Sí. Sí. Bueno, hablemos de casos polémicos, pues que se hacen mediáticos. Los famosos hackers. Por ejemplo, Alcasec. José Luis Huerta, 19 años. Conocido por ser Robin Hood, ¿no? Regalar hamburguesas gratis, no sé, bicicletas. 150.000 suscripciones a HBO. ¿Por qué está bien visto por parte de la sociedad? ¿Por qué se le entra al juego a ese tipo de hackers? Hombre, el bandolero siempre ha tenido su hálito romántico y siempre ha gustado, ¿no? Quien se enfrenta al mal, bueno, yo creo que entra dentro de nuestros esquemas. Entraría en, ¿cómo se llama? Lo decía Carl Jung, ¿no? En nuestros arquetipos culturales. El bien contra el mal, ¿no? Si os dais cuenta, los videojuegos van de eso. Los videojuegos son el héroe que con su inteligencia y su fuerza y con la ayuda de sus amigos se enfrenta a un malo malísimo enorme que está a punto de destrozar el mundo. Todos los videojuegos son iguales, más o menos. El Señor de los Anillos es también eso. Al fin y al cabo, es el bien contra el mal, donde el bien solamente tiene la inteligencia y el mal tiene la fuerza. Entonces, quieras que no, el espíritu hacker es eso, es tu inteligencia, el conocimiento de una herramienta inteligente que no está al alcance del bruto que solamente puede usar la fuerza física, lo que logra al final dominarlo todo. Y en un principio, efectivamente, Internet... Hay que recordar que Internet tuvo un origen universitario en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas de los años 70, de la revolución hippie. Es que los creadores de Internet iban en una Volkswagen de campus en campus, de Berkeley a UCLA, haciendo sus instalaciones de sus cacharritos, que eran unos tíos que se conocían, con una barba y peludos. Después se volvieron ya unos señores a los que le han dado premio Cervantes y todo esto, pero eran unos peludos hippies, ¿no? Y ese hálito romántico viene de entonces y se ha quedado, porque en el fondo es yo con mi inteligencia supero a un poder omnímodo que me puede. Y eso ha quedado para todo y es un arquetipo cultural. Entonces, digamos que no nos damos cuenta de que, es que eso lo hace también a costa de muchas personas inocentes. A lo mejor Alcasec ha realizado eso con Bicimadrid, con una empresa en portado, ¿no? Y ha entrado en los servidores de Telecinco y ha visto las tarjetas de crédito del CEO de Telecinco. Bien, pero también con sus grupos de amigos puede haber entrado en la empresa informática del barrio porque le han encontrado una vulnerabilidad a su pasarela de pago y se la han fundido durante un fin de semana, realizándole pedidos falsos. Y va a responder ese pobre empresario, ese pobre autónomo frente a la red de medios de pago. Y eso es lo que no ven los chavales de su edad. Lo único que ven es que el ingenio, que en el fondo nos apasiona, puede vencer al gran poder. Y eso es lo que ha tenido a su favor Alcasec. Y es por lo que ese mito romántico sigue existiendo.
que se lo cuenten a la cantidad de autónomos y de personas a las que ha destrozado. O los cientos de miles de identidades que andan pululando por ahí que han sido robadas por Alcasec. ¿Se gana dinero en la ciberseguridad? Mucho. Mucho. Cada vez más. Cada vez más. O sea, tú puedes vender una identidad falsa, por ejemplo. Pongas, por ejemplo, para jugar. Y esto, por favor, que no se tome como una vocación a realizarlo. Tú eres jugador profesional online, que también se saca bastante dinero. Quieres jugar al póker. Bien, las casas de apuestas online o las casas de juego online tienen unos límites por jugador, 10.000, 20.000 euros. Tú no puedes pasar de ahí, se te asocia una identidad. ¿Qué hace un jugador profesional? Compra identidades. Y la identidad es un pack completo. Una identidad con número de teléfono, un número de cuenta y una actividad de blanqueo. Porque quien te vende esa identidad te va a dar todos los elementos para hacerte absolutamente opaco. Uno de los grandes sustos que se lleva la gente no son solo las multas de tráfico, Rubén, sino también un requerimiento de Hacienda porque no le has declarado tus ganancias en juego. Y te llegan y te dicen, ¿y esto qué Pero es? si yo no juego. Yo no juego para nada, no, es que tu identidad, como eras cliente de un banco y resulta que se la han llevado, te la han usurpado, pues ha sido empleada en un pack de identidad que te puede costar 2.000 euros comprar ese pack. Y por 2.000 euros estás comprando ese pack de servicio, una identidad falsa, una cuenta corriente y una actividad de blanqueo. Y te lo está controlando un señor. No sé si os acordáis de la escena de La Casa de Papel, ¿no? Cuando tenían todos los teléfonos de todos los secuestrados, no puestos en una pared. Bueno, eso existe de verdad, nos lo hemos encontrado en operaciones criminales, ¿no? Sí, granjas. Granjas de teléfonos donde se están controlando las cuentas que tiene el que está controlando toda esa red de blanqueo prestada para ese tipo. O bots para modificar opinión o mil cosas. Sí, no. Yo, por ejemplo, esto te lo estoy diciendo en casos de blanqueo. Blanqueo para jugadores profesionales. Y te encuentras un nivel de vida brutal. Claro, y aparte, ¿qué se le pasa? Que como el usuario está cediendo sus datos, no puedes poner medios de control. Es que al final somos nosotros los que damos la información. Yo repito mucho la frase del guión originario de Spider-Man, de Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que el ciudadano no se da cuenta de que ha dejado de ser súbdito, que con los medios informáticos se ha convertido en una persona que le puede plantar cara al Estado. Y que si se agrupa y tiene éxito su empresa, de pronto se convierte en Google, una plataforma digital. O que si se agrupa y le da por ser malo, se convierte de pronto en, pues yo qué sé, en la RBN, Russian Business Network, o APT29, o un grupo criminal que resulta que pueden realizar sus actividades informáticas y están en consonancia con sus gobiernos y que son usados, por ejemplo, como guerreros. Yo tengo que hacer un ataque de seguridad nacional y ¿para qué voy a usar yo mis propios unidades de combate? Uso esta gente que ya está preparada y cualificada, no tengo que gastar el dinero en formarlo y además me resuelve el problema de la atribución del ataque. Porque lo que realizo es un ataque de falsa bandera. No ha sido un ataque de seguridad nacional, ha sido un ciberataque. Ojo. Y como es un ciberataque, vamos a resolverlo como si fuera un asunto criminal normal, con cooperación policial y judicial, que por supuesto nunca la proporciona. Es decir, esos grupos tienen impunidad, que es lo que le da su Estado, a cambio de realizar ataques a conveniencia de esos Estados. En el fondo es el filibusterismo, es la guerra corsaria de la guerra naval del siglo XVI a XIX. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los ordenadores cuánticos? Se supone, bueno, pues tendremos un problema con las criptomonedas, porque ya todo el sistema se nos cae abajo. O sea, teóricamente esto funciona porque existe una gran criptografía detrás. Pues eso se va abajo. Segundo, no hay seguridad, no hay cifrados potentes. Se puede desencriptar cualquier cosa en segundos. Bueno, Exacto. Con lo cual, toda la seguridad que hasta ahora tenemos construida se viene abajo. Sí, corrígeme si me equivoco. Un ordenador actual son 1 y 0, correlativo, y va buscando caminos, probando 1 o 0. El cuántico puede ser 1 y 0 a la vez, por lo tanto puede hacer millones de operaciones. Yo eso intenté que me lo explicara un amigo físico y me dijo, claro, es que un 0 está en un sitio determinado. Pero en cálculo cuántico, como existe una probabilidad, lo que hay es, por ejemplo, una esfera que en todos sus puntos puede estar. Y en todos sus puntos se puede almacenar información. Es decir, es multiplicar por no sé cuántas miles de millones de veces la posibilidad de almacenar información. Claro, esa capacidad de procesamiento hace que se te rompa cualquier esquema de procesamiento normal actual.
toda nuestra ciberseguridad desaparecería. Desaparecerá. Sí. Con la tecnología avanzando tan rápido, ¿cómo puede el sistema legal proteger al ciudadano? Y sobre todo, que no hemos hablado también de delitos que sobre todo a los más débiles, a los más vulnerables, que son los menores. ¿Cómo protegemos tanto a los datos como a los menores? A ver, lo primero que tenemos que entender es que, de verdad, es que esto para mí es muy importante. El ciudadano, usuario, tiene que tener conciencia de que tiene un instrumento, tiene aparatos muy potentes a su alcance. Si tú te compras un 4x4, tú entiendes que tienes que pasar un examen, que tienes que tener un seguro, que tampoco te puedes comprar cualquier tontería porque tienes que saber controlarlo o eres responsable de lo que pasa. Quien se compra un teléfono de última generación no tiene esa conciencia. Entonces, no te voy a decir que te adaptes a la capacidad informática que tengas, pero sí que tengas mucho cuidado con la información y con la protección de ese aparato. Es decir, todos los elementos de seguridad, configúralos para cerrarlos lo máximo posible. Tú no puedes tener redes sociales abiertas a todo el mundo, porque es que, va a ser carne de cañón y además van a ser carne de cañón quienes se relacionan contigo. O sea, es que ahí se hace, en verdad, lo de los amigos de mis amigos son mis amigos. Claro, es que todos tus amigos que me permites ver, pues me permite a mí hacerme una idea de cómo es tu mundo y tus relaciones. Y yo puedo tener conclusiones sobre lo que haces, dónde vas, cuál es tu estilo de vida, cómo son tu tipo de amigos. Te puedo predecir. El uso de información, lo dijimos antes, el problema es que te hace predecible, y si te hace predecible, alguien puede usarlo para determinar tu comportamiento. Es decir, no es que pierdas tu privacidad, es que pierdes tu libertad, porque alguien te va a decir lo que vas a hacer y tú además no te vas a dar cuenta. Y lo primero que hacemos es ponerle un teléfono a un niño en las manos, o sea que imagínate. Hay una canción de Jorge Drexler y una cantante israelí que se llama Noga Eretz, que dice, es un poco trabalengua, es ¿quién quiere que quiera lo que creo que quiero? Ese es el estribillo. ¿Quién quiere? Que crea. No, ¿quién quiere que quiera lo que creo que quiero? Vale, ¿y cómo está influyendo en todo esto? ¿Cómo hace falta? Perdona, es que no te he contestado, Jesús, que sí. Somos por las ramas. Que cómo nos protegemos, primero, siendo muy conscientes de que nos tenemos que autoproteger, para empezar. Es decir, si te compras un teléfono muy potente, tienes que saber configurar ese teléfono para intercambiar el menor conjunto de datos posibles. También tienes que saber consumir y generar información, que eso es muy importante. ¿Cuántas fotos innecesarias subimos a redes? Millones. Hombre, también son nichos de negocios, porque hay empresas que se encargan de proteger la privacidad, pues, de grandes empresarios y se dedican a rastrear las redes y encontrar, por ejemplo, las fotos de sus hijos, que de pronto en una fiesta de cumpleaños en el jardín, en el fondo aparece el coche y con ello la foto de la matrícula del coche, pues pixelado o borrado la foto, y por eso te cobran una pasta. Eso lo hace una empresa de Granada, de alta tecnología. Bien, hay que ser muy conscientes de eso. Entonces, primero protégete, porque además nosotros, como yo le digo a los ciudadanos, lo siento, somos un país pobre y no tenemos todos los recursos del mundo. Entonces, si usted me viene con, lo siento, una tontada para nosotros, que es que usted ha abierto un perfil social y lo ha hecho con su amigo al lado mientras estaba creando la contraseña, mire usted, su amigo es cosa suya. No le tengo que proteger yo de una cosa de sentido común como es que su contraseña es absolutamente secreta. Entonces, si tú no te proteges, lo más probable es que el Estado no te proteja, porque no tenemos recursos para todos. Entonces, en vez de perseguirte a ti, que eres un ignorante en el uso de esos sistemas, voy a perseguir al pederasta que está acosando sexualmente a tus hijos. Sí, el Estado elige su objetivo, o sea, el objetivo más pragmático. Al ser pobre tenemos que elegir objetivos y, lógicamente, los bienes personales nos van a ser más importantes y los bienes de las personas menores, discapacitadas o ancianos van a ser más importantes. Pero, Francisco, es que entramos en un terreno en el que, por ejemplo, el tema del abuso y el acoso a menores, ¿vale? Si tú puedes ir, tu objetivo puede ser la persona que está distribuyendo la pornografía, pero es que entre personas se cometen delitos muy graves. O sea, muchísimo. Y se destrozan muchas vidas. Muchísimo. Por ejemplo, venganza entre parejas. ¿Cómo se está usando hoy la tecnología para hacer daño a un ex? Pues mira, se está usando, bueno, existe el revenge porn, el porno de venganza. ¿Qué es eso? Ah, sí, te vas a enterar. Pues ahora las fotos íntimas que tenemos, ¿no? Aquellas que nos han hecho acordarnos cuando estábamos distantes, pues las voy a publicar, se las voy a mandar a todos tus compañeros de despacho o de empresa.
Sí, eso se da bastante. La violencia de género digital nos preocupa mucho, porque se está dando mucho. ¿Qué delito y a qué pena de prisión te arriesga? A ver, si son escenas sexuales podemos tener un problema serio, porque los datos relativos a vida sexual se consideran datos especialmente protegidos y una revelación de esos datos te puede llevar a penas de prisión de hasta casi 4 años. Es decir, no es ninguna tontería. Y aparte se pueden considerar delitos de acoso por Internet. Penas de hasta 3 años de prisión, más medidas de alejamiento, más las prohibiciones de acceso a Internet, que cada día las aplicamos más. Es decir, te prohibimos que entres en redes sociales. Un magistrado me dijo una vez, dice, ¿y qué conseguimos con eso? Y digo, lo mismo que quitarte el permiso de conducir. Probablemente puedas seguir conduciendo, pero si te para una patrulla de tráfico, resulta que cometerás un nuevo delito, un quebrantamiento de condena y además cumplirás este. Entonces, la violencia digital se está dando mucho. El acoso a través de mensajes, los insultos. Bueno, incluso a partir de los Bizum. O sea, se saltan ¿Cómo? Sí, eso es lo último. ¿En el concepto o qué? En el concepto, efectivamente. Sí, es el concepto. Sí. Entonces, hay parejas que o bien porque quieren acosar o bien porque no se O la pensión de desenganchan. alimentos, seguro. Sí, te mandan un céntimo y en el concepto va el mensaje. Entonces dices, claro, a ver cómo cortas tu Bizum. Porque puedes cortar los mensajes. Dice, prohibición de comunicación. Sí, pero hay un tema que socialmente creo que tiene mucha profundidad y es que estamos creando unos perfiles sociales, es decir, un menor coge un teléfono, idealiza una vida que ve en redes sociales, además es acosado por su entorno y por los demás menores porque no encajará en la forma de ser. Claro, es un problema que socialmente tiene una repercusión importante. Pero vemos lo mismo, todo ciudadano de la edad que se está empoderado, porque tiene una herramienta muy potente. Claro, te puede hundir. Antes el malo era el cabrito estaba en tu colegio. Y bueno, acababa el colegio, a las 5:30 te ibas a tu casa y al menos tenías un respiro. Ahora no, ahora es que te lo llevas puesto. Lo llevas enchepado, es que lo llevas y lo tienes en tu mesa de noche, porque tienes el teléfono encendido las 24 horas. Claro, y tenemos la manía de contar cada cosa de la que hacemos, cada paso que damos en la red. Entonces, es una nueva cultura y es un reeducarnos cuando el sistema nos ha llevado precisamente a lo contrario, a que vendamos toda nuestra información, a que nos explayemos. Claro, eso era el concepto de red social, que no era sino un objeto para vendernos una serie de cacharros y de conceptos, ¿no? Pues por ejemplo, los teléfonos inteligentes, todos están concatenados. Cuando surge ese modelo de negocio de las redes sociales, no se desarrolla mucho. De 2000 a 2007 no se desarrolla mucho. Facebook tiene pocos usuarios, hasta que de pronto sale el smartphone, que tiene una capacidad potentísima. Y entonces ya las redes sociales pueden tener otra relación. Y entonces surge el concepto de la red social, de la web social. Ya no está la autoridad, ya existe la reseña. Yo no voy a escuchar lo que me dice la autoridad en el tema, no, me voy a fiar de lo que dices tú, de cómo te ha ido en el hotel en Lampedusa. El modelo influencer. Exacto. O sea que... Exacto. Entonces eso banaliza la información. Y recuerda que hay mucha gente que piensa que la Tierra es plana. O sea que... Sí. O sea, es la fuerza que tiene el usuario, ¿no? Totalmente. Es lo que estamos hablando. Totalmente. Y los defectos que... A ver, todo esto es producto de que el usuario se ha dejado llevar por este encandilamiento sin pensar. Y es que necesitamos pensar. Por ejemplo, lo que hay en los fraudes... Pero tú, ¿de quién te fieras más? ¿Del dueño del hotel que te dice que su hotel es maravilloso o de 1000 personas que han estado en el hotel y tú organizas las reseñas, las valoraciones, las puntuaciones? No, yo me fío de un medio de comunicación, por ejemplo, que hace reseñas de lugares y que está sometido a unas normas de transparencia sobre cómo hace sus críticas. Eso te lo encuentras en los periódicos cuando te dan noticias tecnológicas y al final tienes el disclaimer, el anuncio de, bueno, este periódico realiza información neutra, habla de las características de los productos y no se lleva a comisión. Francisco, perdona, pero es que precisamente los medios de comunicación muy imparciales, no es que sean, casi en ningún caso. Es que ese ha sido el problema. Si es que esto es producto de la confluencia de los errores de todos. Los medios de comunicación se han desprestigiado en su momento porque en un momento dado se creyeron lo de ser el cuarto poder. Y no lo son porque lo tiene el pueblo. Y efectivamente son necesarios, pero en otro contexto, que era el estadounidense, que es muy distinto. Pero efectivamente, en nuestra democracia, por ejemplo, determinados medios de comunicación se creyeron que eran parte del gobierno y designaban a miembros del gobierno. Entonces, claro, se produjo el desprestigio porque dejaron de ser medios reconocidos y con autoridad. Entonces el ciudadano tuvo que hacer, pues como ahora,
acudir a sus propios medios, a su autoorganización. Frente a la autoridad tengo la reseña, me creo al igual, no me creo al medio que no sé a qué intereses económicos está supeditado. Y ese es parte del problema. Ahora dices, claro, ahora lo que tengo es que tengo una desinformación de narices. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Dices, necesito medios de autoridad. ¿Dónde están? Los periodistas podrían realizar, ese podría ser su papel. Recondúcete y conviértete en una fuente de autoridad. Ahora yo también diría, visto lo visto, mira, los ciudadanos también se han organizado y se han convertido en medios de comunicación en canales. Y no solamente los influencers. Bueno, hay gente que me parece que hace información chuche, como la llamo yo. O sea, información que no sirve para nada. Pero tienes canales de información en redes que son interesantísimos, que te dan muchísima información. Y chavales que hacen unos productos espectaculares. Como por ejemplo este podcast. Por ejemplo, podcast. Por ejemplo, sí, hay muchos sí, es podcasts. verdad que tenemos el poder de llegar a toda la comunidad sí, vale, tenéis razón, hispanohablante. ¿Cuánta información hay incorrecta? Muchísima. Ya, ¿y quién lo verifica? ¿Un gobierno? Es que no puede... Seguimos en el control. Mira, porque no creemos en nosotros mismos. Vamos a ver, cree en la ley de la oferta y la demanda. Tú puedes creer en un medio de comunicación y ves al cuarto programa que, esto es una macana. Pero macho. ¿hay medios de comunicación o hay empresas periodísticas que facturan y además reciben ayudas públicas? Yo no sé nada, pero no sé si sois vosotros, o sea, si sois conscientes de que los medios de comunicación están acudiendo al clickbait, es decir, a la noticia de impacto que no tiene ni fundamento desde mi punto de vista, O sea... Mira, la mezcla más asombrosa y a mí me dejó... parado, yo me acuerdo que lo vi con mi hijo mayor, estábamos en septiembre, el arranque de temporada del Hormiguero. Sí. O sea, cuando tú, Pablo Motos, resulta que tienes que tirar de Plex para tirar de audiencia frente a Broncano, dice, ¿esto qué? O sea, el mundo digital, o sea, el mundo manual está tirando del mundo digital. Y encima estás haciendo casi una apología de los retos. Te has vuelto chalo al Pablo Motos, con todos mis respetos. El chico que se enterró. Es que exactamente. Un youtuber muy famoso. No lo vi. Bueno, pues fue una escena, o sea, Plex es un chaval que tiene 13 millones de seguidores. Sí, es un influencer. Vale, pero no sé, yo lo siento. Hay gente youtuber que para mí me merece muchísimo respeto. A ver, Jaime Altozano, por ejemplo, en música, o su exnovia Ter, que es un arquitecto que hace unos vídeos chulísimos de arquitectura y de cultura, ¿no? Y gente que hace Portillo, gente que hace muchísimas cosas de muchísima variedad. Sí, hay muchos divulgadores científicos. Plex hace, lo siento, cosas de poco interés. Para mí, información chuche. Entonces llegan a un acuerdo y Pablo Motos le hace un espacio dentro de su programa a este. Y para comenzar, acepta el reto de enterrarlo en un ataúd de cristal con 8 toneladas de tierra encima durante 2 días. Sí. Retransmitido 24 horas en directo. En streaming. O sea, mi hijo tiene años y me preguntó por El Hormiguero. ¿Y qué pasó al final? Nada, lo sacaron. Lo sacaron y ya está. Hace un contenido que hay un público que lo ve y le gusta y punto. El problema es, ¿eso que añade a tu formación? Nada, morbo. Pero segundo, ¿cuál es la responsabilidad del medio? Pues yo pensaba, digo, ¿cómo estarán los de la asesoría jurídica de Antena 3, macho? Están asustados, perdidos de cómo le pase algo. Le pase algo al niño, veremos a ver cómo salimos de esta. Pero sobre todo, ¿cómo un medio de comunicación tradicional que quiere tener autoridad es capaz de meterse, primero implicarse con el mundo digital y atraerlo? Eso supone que tú eres incapaz por ti mismo, por tus propios recursos narrativos, de atraer audiencia. Tienes que traerte a lo digital. Y segundo, ¿cómo eres capaz de promover un favorecimiento siquiera lateral de los retos, que es poner en peligro la vida de un joven? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos unos hipócritas de mucho cuidado o qué? Entonces, claro que los medios de comunicación han dejado ese hueco que ha llenado el ciudadano y lo ha llenado a veces bien y otras veces mal. Pero yo al final es que creo en la ley de la oferta y la demanda y en la selección natural, natural social. Yo creo que las cosas de calidad, si tú las dejas naturalmente y sin apretar, salen solas y van surgiendo y se van decantando. Porque es así, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. En el fondo todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Otra cosa es que no quieras hacerle caso, pero tú en el fondo tienes conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, confiemos un poco más en el individuo. Ahora, eduquemos a nuestros hijos para aprender a... ¿Tú qué sientes? ¿Que esto es bueno o que es malo? Y ellos tienen un sentido natural de la bondad y de la maldad. Otra cosa es que ya... Sobre todo si están bien educados. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Hombre, es que ese cacharrito convierte el teléfono,
puesto en manos de nuestros hijos, después de nuestra larga jornada laboral, de nuestra y de nuestra mujer, convierte a nuestro hijo en un autista funcional reversible. Le doy el teléfono a mi hijo desaparece. No habla, no come, no va al baño, no se queja, no hay nada. No molesta. Ya está. El único problema, bueno, eso sí, que cada vez va a necesitar más dosis, porque lo voy a hacer un adicto. Pero bueno, en fin, ya está. Coste-beneficio. Esa es nuestra irresponsabilidad como padres. Vale, que yo lo entiendo, que todos hemos tirado de ese recurso en alguna ocasión, pero plantar a un niño delante de una pantalla y al solo, mire, en primer lugar, si está jugando, se va a hacer un adicto a una pantalla. Segundo, si es un dispositivo conectado a internet, no sabes dónde va a entrar. Y tercero, va a adquirir una cultura digital que va a hacer que tú no lo puedas seguir y se te pierda. Francisco, te voy a hacer una pregunta muy similar a la que le he hecho a otros invitados, a Francisca Serrano, por ejemplo, divulgadora en inversión, o a Curro Rodríguez, emprendedor. Y ahora en tu campo, ¿qué consecuencias tiene el ciudadano cuando va por la vida, en este caso con esta arma de destrucción masiva, en piloto automático? Es decir, ¿a qué se arriesga? Se arriesga a ser un instrumento en manos de otros y no sabes la entidad del daño que puedes realizar porque no sabes quién va a ser el malo. Hubo un chiste muy famoso a principios de 2003, me parece, en julio de 2003, en The New York Times. Se veía a un perro mirando al narrador delante de un ordenador, escribiendo y diciendo: en Internet nadie sabe que eres un perro. Es que en Internet nadie sabe quién está al otro lado. Entonces, si tú vas a pecho descubierto y no sabes, no te proteges, no sabes quién te va a entrar, no sabes si te va a entrar un igual, te va a entrar un grupo criminal o te va a entrar el ejército israelí, la unidad de combate de ciberguerra de China o de Corea del Norte. No lo sabes. Y lo mismo te vas a ver involucrado en un problema muy, muy serio. Tú hablas de confianza cero en algunas publicaciones que has realizado. ¿Eso qué significa? Confianza cero quiere decir que no es de mala educación que si tú y yo nos conocemos, si tú me pides, por ejemplo, en una transacción económica o en algo que yo vea más delicado porque me estás pidiendo un dato de intimidad, yo levante el teléfono y te llame y te diga: oye, Jesús, ¿tú me estás mandando un mensaje y me estás pidiendo esto? Pues sí. Así que verifiquemos, que no confiemos en que simplemente porque hay un elemento familiar que nos suena, esa información es veraz. No, cuando afecta a nuestra intimidad, y eso de pronto nos salta un poco la alarma y nos cosquillea, debemos de hacer una verificación. Y eso no supone mala forma, ni mala educación social, ni nada. No es una verificación natural. Yo entiendo que tú quieras verificar un dato concreto de una transferencia sensible que estemos realizando, bien sea de información, de dinero, de lo que sea. Y Francisco, con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, con todo lo que estamos viendo, o sea, ¿cómo anticipa el futuro de la ciberseguridad? O sea, ¿cómo nos vamos a proteger en el futuro? Y sobre todo, ¿qué cambios legislativos vienen? Ya tenemos la base normativa para poder actuar en el ámbito europeo, es el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y ya en su artículo 1 establece bien claro qué es lo que quiere: una inteligencia artificial orientada al ser humano y fiable. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Pues mira, si estamos hablando de desinformación, la inteligencia artificial añade un paso adelante más en ese riesgo de desinformación, porque ya no nos vamos a poder fiar ni siquiera en nuestros propios sentidos. O sea, no puedo creer en lo que oigo, no puedo creer en lo que veo, porque no voy a tener capacidad para identificarlo. Todo lo que habrá que establecer determinados estándares de uso y de riesgos, y de determinados requisitos que se ha de cumplir para usar las herramientas en esos elementos. Por ejemplo, se pueden usar sistemas de inteligencia artificial unidos a nuestras cámaras de protección de nuestras viviendas para que haga un reconocimiento facial. Te van a decir: no, eso es un sistema de alto riesgo porque está usando tus datos biométricos que vas a almacenar. Y puedes crear una base de datos. Eso solo lo puede hacer el Estado y con determinados requisitos, ¿no? Tú tampoco puedes estar a una videocámara que apunte a la calle. No puedes, incurrirías en una sanción bastante grave ante la Agencia de Protección de Datos. Y una videocámara que se establece por cuestiones de seguridad es autorizada por una comisión especial que está en los Tribunales Superiores de Justicia. O sea, no es tan fácil instalar una videocámara. Con los elementos de inteligencia artificial va a pasar eso. En función del riesgo que tenga para nuestra intimidad, y ese riesgo va a ser mayor cuando se trata de datos
que suponen parte de nuestra identidad, datos biométricos, voz, imagen, ADN, por supuesto, van a ser necesarios unos requisitos más altos y va a haber más prohibiciones. ¿Cuáles son los grandes problemas? Pues, por ejemplo, el caso del phishing del phishing sobre todo, que es la simulación de la voz o de la imagen. Esas estafas se están produciendo ya. En España no conocemos ninguna. La famosa de Singapur, ¿no? De la sede de Londres. No conocemos, pero queda poco. Pero yo creo queda que eso poco. está ya... Es la estafa del CEO que se va a poner ya en marcha. Con lo cual vamos a tener que llegar a elementos rudimentarios. Yo he clonado mi voz y he flipado. Claro, totalmente. O sea, he flipado. O sea, vamos a volver a confiar en lo cercano, en el comercio de cercanía, en tocar a las personas y a desconfiar en la tecnología. Pues mira, a lo mejor no está mal. A lo mejor nos hace falta y eso nos hace más sostenibles y humanos. A ver, es que tenemos una explosión. Somos niños que hemos estado jugando con un juguete que nos encanta y nos hemos intoxicado de juguete. Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que parar y retirar nuestro juguete de parte de nuestra vida. Es que no pasa nada, es que a lo mejor disfrutamos de otras cosas y nos damos tiempo de que estar un día sin teléfono, oye, me relaja un poco más. Es que, claro, lo estamos viendo desde el punto de vista de un adicto. Como sociedad, ¿tú crees que como sociedad llegará un caso así? Bueno, lo pregunto a los dos. ¿Tú crees que como sociedad Yo creo que sí que va a llegar un momento en que tú desconfíes de comprar en plataforma online y prefieras el comercio físico. Al paso que esto va. Es decir, es que es rara la semana que tú no conoces a alguien de tu alrededor que no ha sido estafado. Y son todos estafas digitales. Mira, en ese sentido de que todavía nos queda esperanza, está una noticia que hoy hace 2 días en prensa. Suecia había tomado la iniciativa de suprimir el dinero fiat, ¿no? El dinero de billetes y monedas, y pasarlo a dinero digital. Se da cuenta que no puede hacer eso, que es un riesgo, y lo ha suspendido. Bien, los suecos ya han llegado a una solución sensata en una variante de subida, está bien. Es decir, claro que tenemos que no dejarnos llevar por la tecnología. Yo a eso le denomino el complejo Frankenstein. El doctor Frankenstein se enamora de su obra. Puedo crear vida, puedo crear una vida inteligente, además puedo crear una vida súper inteligente, mucho mejor que nosotros. Cojo el cerebro de un científico, lo introdujo en un cuerpo, le aplico la electricidad, que era la gran fuerza en la época romántica de la revolución industrial, y creo un ser humano mejor que un ser humano. Vale, me encandilo con mi obra. Al final te das cuenta que lo que has creado es un monstruo y tienes que matarlo. Bueno, nosotros estamos afectados por el complejo Frankenstein en nuestra relación con la tecnología. Nos fascina por una parte y nos da mucho miedo. Al final vamos a tener que acabar matando, aunque sea un trocito, a tanta tecnología digital. Y usarlo para lo que es necesario, no usarlo para lo que es innecesario. O sea, disfruta de la cerveza con tus amigos y no te pongas a hacerle fotos al plato y nos mandes a las redes sociales. Yo es que eso lo veo absurdo. Hombre, totalmente. A lo mejor en el futuro se ve ya. ¿Qué? Es que en el futuro nos reiremos. No nos reiremos, no, pero yo estoy en restaurantes comiendo y la gente espera, digo, ¿te va a enfriar el plato? Totalmente. O sea, es que, se llaman restaurantes instagrameables. A ver, es que todo tiene que ser instagramable. Es que nos estamos convirtiendo en parte del atrezo de un escenario. O sea, lo importante todo un escenario. No es lo que hacemos. ¿Habéis visto los vídeos estos en China? Con habitaciones repletas de gente haciendo vídeos de contenido. Sí. En Corea, por ejemplo, hay un montón de... Ya está industrializado eso. Sí, por cierto, buena oportunidad de negocio, ¿eh? O sea, tener un espacio vacío... Eso me han dicho. Eso llegará aquí y será un éxito. Mira, eso, por ejemplo... Eso está relacionado con la narrativa, con la creación de los storytelling. ¿Tú por qué pones una querella? Yo muchas veces os digo a los compañeros, digo, pero es que no os estáis dando cuenta de que lo importante no somos nosotros. Es que nosotros somos el atrezo. De hecho, por ejemplo, Caleta, ¿no? Los juzgados de Granada. Yo no sé si el arquitecto pensó en ese efecto escenográfico, con esa bajada de escalera. Esa escalera, es que es apoteósica. Claro, o sea, yo creo que solamente la Grand Central Station de Nueva York tiene un escenario tan épico como ese, ¿no? Entonces tú te querellas contra alguien, entonces están todos los medios de comunicación, tú tienes que bajar necesariamente a las escaleras y te van captando. O sea, dice... Pues es que la querella no tiene sentido. Dice, es que no te estás enterando, es que da igual. Es que lo importante es sacarse la foto ahí. O sea, lo que hagan dentro da igual. Eso simplemente no importa. Lo importante es lo que sucede fuera. Y eso digo muchas veces a los compañeros. Digo, lo importante es lo que sucede fuera. Sí, yo a veces nosotros somos simplemente la justificación. Yo a veces veo platos que digo, eso estará bueno. Digo, bueno, claro, es más el espectáculo que... Claro. Y Francisco, ¿qué consejos le darías a la gente para proteger su identidad, su privacidad y su seguridad online? Que no sean tan rápidos
al tomar decisiones. La urgencia es un elemento fundamental en la vida. Los estafadores siempre nos introducen la urgencia en nuestras actuaciones, ¿no? O el miedo. Bueno, pues en nuestra vida las empresas quieren que actuemos rápido, que no pensemos, que no salgamos y podamos reflexionar un poco. Bueno, hay que reflexionar. Siempre hay que reflexionar. Nadie lee las condiciones de cualquier cosa. Bueno, lo divertido es que cuando pides las condiciones generales de un contrato no te las dan. Te dicen que no. Por eso me ha pasado en alguna gran cadena y he dicho, ¿y usted cómo quiere que firme entonces el seguro? Sí, no, pero en el móvil, cuando te descargas Sí, una aplicación... pero lo de la urgencia es muy relativo. Es decir, por ejemplo, No, todo es rápido. los fraudes que hay, ¿no? Se basa en la rápido, Jesús, pero ya no es fraude, todo es rápido. Tú descargas una aplicación y no te paras a mirar las condiciones. Tú le das aceptar porque quieres la aplicación. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, a los chantajes. Como este podcast es de ciberdelitos, en el chantaje, ¿no? Si has entrado en una página web o si eres usuario de algún tipo de servicio y tienes los datos, te están chantajeando, pero tiene que ser ya, paga ya. Si hay... Y como pagues, ¿no? Si hay la comunicación que haga, o el contacto, la interacción, como queramos llamarlo, un factor de urgencia o un factor de apelación a tus sentimientos, actúa rápido, ¿no? Por ejemplo, por eso las grandes catástrofes son siempre un elemento fundamental, o sea, un escenario fundamental para las estafas. Colabora, ayuda, lo necesitan, siempre tiran de tu emocionalidad. Intentan atraer tu emocionalidad que anula tu racionalidad y decir, espérate un momento, ¿esto quiénes son? ¿No? Bueno, pues la urgencia y esa apelación a la emotividad, sobre todo cuando en el contexto hay un escenario que pueda justificar eso, son factores para al menos pararnos y decir, bueno, espérate, vamos a ver si esto es un bulo o no es un bulo, vamos a verificarlo en internet, ¿no? No digo las páginas anti-bulo, pero sí hay elementos para darte cuenta, ¿no? Francisco, estaría hablando horas contigo. O sea, me ha parecido brillante, de verdad, tu exposición y la forma en que lo explicas. Pero tenemos que cerrar el capítulo y estamos dispuestos a invitarte otra vez para que sigamos profundizando sobre el tema. Las veces que haga falta. Al final no hemos hablado ni de derecho, ni de Ni de derecho, nada, pero hemos es porque, filosofado sobre la vida. no, pero es que al final esto se trata quizá de ética, de moral, ¿no? O sea... ¿Qué se trata de sentido común? Es que nos hemos olvidado del elemento fundamental. A mí cuando me dicen los padres, es que usted viene y no nos habla de derecho, digo, yo hablo de sentido común, que es lo único que necesitamos. Si es que vamos a ver, por ejemplo, educar a nuestros hijos en la cultura digital. Si no tienes que saber cómo funciona ChatGPT, lo único que tienes es que tener las ideas claras y ser firme en tus decisiones y se acabó. Y tu hijo te lo va a agradecer cuando tenga 18 años. Aguanta el tirón, ese es el problema, aguanta el tirón. Es que hoy no aguantamos el tirón, somos unos padres muy blanditos. Un poco. Un poquito. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? No lo sé, yo creo que confundimos el cariño con hacer las cosas fáciles y no hay veces que hay que dejar que las cosas sean difíciles. Yo una vez perdí a mi hijo en Hipercor a conciencia. Nunca se lo dije a mi mujer y espero que me lo haya perdonado. No creo que escuche esto. No creo que lo escuche porque... Pero que íbamos a acabar, pero cuéntame eso y ya... Mi hijo se perdía, claro, y yo, mientras hacíamos la compra, pues se iba, no sé qué, yo decía, mira, no te pierdas, es que te vas a perder. O sea, que no te vayas, o al menos si te vas, dime dónde vas. Y entonces, en una de estas se perdió. Vale. Y hombre, quieras que no, Hipercor de un centro seguro, 5 minutos, también hay que tener la sangre fría de no voy a ponerme nervioso, y a los 5 minutos se ruega al padre de un niño llamado Alfonso, no sé qué, acuda por la línea de caja. Y yo me encuentro a mi hijo totalmente blanco y dije, ¿qué te dije? Que te ibas a perder, ¿verdad? No se volvió a perder nunca más. Aprendió. Y ahora, ¿qué le dirías a tu yo de hace 30 años, en el año 90 cuando comenzaste? Porque la evolución ha sido bestial. O sea... ¿Qué le diría? Sigue adelante, da igual que no te entienda, sigue adelante. Da igual que no te entienda. Sí, yo siempre me he encontrado, una de las frases con las que me he encontrado, Paco, no es que no valoremos lo que haces, es que no te entendemos. Entonces yo ya me he acostumbrado y lo bueno es que se han acostumbrado a que... A ver, yo por ejemplo, en nuestras reuniones de fiscal especialista, yo soy casi como la legión, desfilo el último. Entonces la última intervención me la dejan a mí, porque yo voy a decir, bueno, y dentro de 5 años, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener esto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hablé de inteligencia artificial. Le dije, bueno, pues esto es lo que vamos a tener en el escenario de inteligencia artificial. Y no estaba en el mercado. Entonces me dejan hacer esas cosas.
Yo creo que en la próxima me dejarán hablar de ¿y qué va a pasar cuando tengamos la informática metida en el cuerpo humano? Pues os contaré otras historias, ¿no? Vale, y como fiscal delegado de criminalidad informática has visto evidentemente un proceso de evolución en todo este tema. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado cuando te retires de tu profesión? Pues dejar a compañeros que tuvieran la misma perspectiva de, primero, divertirse con un trabajo que es muy esforzado y que requiere mucho esfuerzo. Aquí no solamente sabes de derecho, es más, es de lo que menos necesitas saber. Pero yo estoy leyendo noticias tecnológicas todo el día. Y estoy leyendo sobre filosofía de tecnología todo el día. Entonces requieren muchos más conocimientos que en otras ramas del derecho. Entonces, primero que tengan esa vocación de servicio de, vale, esto merece la pena porque la sociedad lo requiere, pero es que además puede ser divertido para nosotros. Con eso me conformaría. Y ya hay compañeros así. Tengo el honor y el privilegio de saber que hay compañeros así, no que se han formado conmigo, pero que sí han compartido trabajo conmigo y que están en otras provincias funcionando con estos criterios. Pues Francisco, muchísimas gracias por asistir a este capítulo. Ha sido increíble. No, ha sido una magnífica, no pérdida de tiempo, sino una recuperación de tiempo perdido. Yo espero que lo mismo que nosotros recuperamos tiempo o disfrutamos del tiempo, la gente recupere el sentido común. Por favor, no vayáis tan rápido, pensad las cosas antes de hacerlas, que no se va a perder nada, porque no le demos al botón del aceptar durante 10 segundos, o durante 10 minutos, o durante 2 horas, no pasa nada. Cortar el piloto automático. Totalmente. Y hacerse responsable de su vida. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Nos vemos en la próxima. En la próxima. Gracias.